No hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Prefiero morir de pie que siempre vivir de rodillas. La tierra es para quien la trabaja. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Esta icónica frase la dijo el reconocido Emiliano Zapata, uno de los muchos personajes que veremos en este interesante tema. Buenas noches a todos, mi nombre es Adán Hernández y junto con mi equipo hemos trabajado para traerles un poco de conocimiento acerca de la Revolución Mexicana en Yucatán. Nuestra historia será narrada de principio a fin, detallando y explicando con claridad cómo fueron desarrollándose los sucesos. Espero que les guste y sin más que añadir comencemos. Todo comenzó siendo un proceso social, el cual se desarrolló con cierta independencia de la Revolución Mexicana que tanto conocemos, cuando Francisco I. Madero hizo estallar el movimiento armado de México. En este entonces, nuestro querido estado de Yucatán vivía una dinámica un poco peculiar, producto del proceso social desarrollado en la península de Yucatán durante el siglo XIX, debido a las circunstancias de la economía regional y de los modos de producción a partir de la hacienda nequenera, pero sobre todo la oligarquía establecida. En el norte del país, Madero lanzó un manifiesto, el Plan de San Luis, el cual estipulaba tomar armas contra el mismísimo gobierno de Díaz en la reconocida fecha del 20 de noviembre de 1910, provocando la detonación del conflicto armado al norte del país, expandiéndose hasta el sur. Sí, ahí entramos nosotros. En Yucatán, la manifestación hacia Díaz habían avanzado antes de que se pusiera el Plan de San Luis. El proceso encontraba las condiciones de injusticia y desigualdad llamado Porfiriato Enequenero, el cual buscaba salidas políticas. Los grupos sociales se disputaban el poder político que había sido monopolizado por Olegario Molina. La primera chispa de Revolución Mexicana suena muy interesante y para eso estoy aquí. Tomás es de Valladolid el 4 de junio de 1910, el cual consistió en una insurrección que dio margen del Plan de San Luis, significó una manifestación rebelde del producto del plan de Texcoco. Todo este descontento estaba provocado por el principio de las elecciones para gobernador constitucional de Yucatán de 1909. Los vallisoletanos fueron sofocados a pesar de contar con un ejército. Al contrario, el gobierno de Aristegui fue víctima de la inestabilidad política de Yucatán, lo que ocasionó la mayor represión y tensión por parte de las autoridades. Se firmó un armisticio el 17 de mayo, el cual solo era aplicable 5 días a toda la República Mexicana. El día 21 de mayo de ese mismo año se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, el cual trataba de devolver la paz a toda la nación. Madero fue elegido presidente el día 6 de noviembre de 1911. Emiliano Zapata el 25 de noviembre proclamó el Plan de Ayala, el cual exigía la restauración de los derechos agrarios. En un triunfo electoral discutido, denunciado como fraude, Pino Suárez se propuso gobernador constitucional, ocupando el cargo del 17 de octubre al 15 de noviembre de 1911. Madero, al tomar la presidencia, pidió que lo acompañaran a gobernar, dejando en la gobernatura a Nicolás Cámara Vales. Después del golpe de Estado contra el gobierno en febrero de 1913, durante la llamada Decena Trágica, en el Estado entró en confusión y anarquía grave provocado por las corrientes políticas locales por las que seguían siendo las canonistas, las pinistas y las molinistas, cuyo líder se había autoexiliado en Cuba para seguir controlando la situación yucateca. En febrero de 1915, Abel Ortiz, con el apoyo de los grupos molinistas, se levantó en armas contra el gobierno de Toribio de los Santos, quien más tarde huyó a Campeche. 2 días más tarde se autoproclamó gobernador y comandante militar del estado. Alvarado llega a Campeche en los primeros días de marzo de 1915. El día 14 tuvo los primeros enfrentamientos con las fuerzas a las que derrotó. El 16 en Alacho se consumó la derrota. Ortiz Argumedo partió de Mérida hacia Valladolid, pero la realidad fue que huyó del estado con parte del tesoro estatal.
de que era de los pocos estados en México que no había sufrido las consecuencias de una guerra civil. Se hicieron importantes reformas políticas, económicas, sociales y legislativas. Se integró la Comisión Reguladora del Mercado del Derecho de Huelga y de la Mujer. Se promulgaron leyes que fueron precursoras de la Constitución de 1917, entre las que más importantes fueron las denominadas Cinco Hermanas. Salvador Alvarado se rey de Yucatán el 1 de febrero de 1918, después de las elecciones estatales de noviembre de 1917. Intentó contender, pero no tuvo la anuencia de Venustiano Carranza. Felipe Carrillo Puerto, el Apóstol Rojo, había salido de Yucatán en 1913 para apoyar el plan de Ayala de Emiliano Zapata. A su regreso a Yucatán en 1915, colaboró con el gobernador Alvarado y cobró notoriedad con la campaña electoral de Castro Morales, desde la presidencia del Partido Socialista de Yucatán, provocando la ruptura de los grupos revolucionarios de Yucatán. Regresó a México más tarde para unirse a Plan de Agua Prieta, que derrocó a Carranza, retornando a Yucatán ese mismo año a fin de reconstruir el partido, que entonces cambió el nombre al de Partido Socialista del Sureste. Impulsó la educación pública, tradujo al idioma maya la Constitución Federal de 1917, inició el reparto agrario que había sido obstaculizado, impulsó la incorporación de las mujeres a la vida social y política del Estado, y fundó la Universidad del Sureste, precursora de la actual Universidad Autónoma de Yucatán. Del Estado de Yucatán. En noviembre de 1923 se emitió un decreto relativo a la ley agraria que dispuso que las ligas de resistencia, Carrillo Puerto o cualquier asociación de trabajadores pudiera solicitar para trabajar las tierras improductivas de los hacendados. El fusilamiento de Carrillo Puerto dejó atónita a la ciudad yucateca, aunque la rebelión llamada de la Huertista en Yucatán fue controlada y sometida finalmente por el nuevo gobierno local encabezado por José María Iturralde Traconis, designado todavía por Obregón en contra de la nominación de Miguel Cantón, hecha por el Congreso local. Perdió totalmente su autonomía y su capacidad de acción política en la localidad. El movimiento social denominado Revolución Mexicana había culminado en Yucatán. Como sabemos, la historia tiene un fin y este fue el suyo. Creemos que la Revolución Mexicana en Yucatán tuvo ventajas y desventajas, que llevaron a Yucatán a lo que hoy en día conocemos. Yucatán vivió muchas explotaciones y muy violentas que se vieron dadas por el desgaste régimen de Porfirio Díaz y las buscadas salidas políticas a la par de los grupos locales que se disputaban el poder político que la monopolización de los seguidores de Porfirio Díaz les habían asignado. Gracias a la Revolución Mexicana, en la actualidad las personas que residen en Yucatán ahora pueden vivir presenciando un régimen justo e igualitario. Les agradecemos su tiempo y espero que tengan una buena noche.